disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República. También no es plagio, es copia. ¿Es copia, dice? Es terrible, ¿ya? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. El día de ayer, entre 6 y 7, conversamos con la analista política Paula Tábara, quien es máster en políticas públicas y sociales y en liderazgo político, y el tema fueron los conflictos, los bloqueos en las carreteras. Pero claro, Paula cerró el Zoom, yo también, yo me fui a acostar temprano, Paula no, ¿no? Ha amanecido la pobre, y yo tuve insomnio y me levanté a las 2:30 de la madrugada y cuando entro al Twitter me encuentro pues con esta noticia realmente alucinante, inesperada, inusitada, de que el presidente de la República, no sé a qué hora ha sido esto, ha sacado... Como a las 12 casi, un cuarto para las 12. Ya es de locos, ya, o sea, una disposición para prohibir la movilización de la gente durante 24 horas. En Lima y Callao, que no era el foco del claro, conflicto social, ¿no? O sea, donde no solamente es el foco, o sea, el foco está en otros lados. No, sí, o sea, no, donde no era el foco. Claro, en no hay realidad bloque. La justificación de qué es porque aquí van a ser las mayores situaciones de crisis hoy, no se justifican, ¿no? Dónde han estado ocurriendo realmente los conflictos y dónde hemos visto, y había que preguntarse, que estar alerta, más bien como amagos de intentar generar un poco de desorden, estos alertas de saqueo que nunca se concretaban y tal, pero donde claramente no era Lima el centro de lo que está ocurriendo, ni es Lima donde tiene que sentarse a dialogar en el inmediato, ¿no? Los focos del resto del país están totalmente encendidos. ¿La medida te parece ilógica, irracional? Bueno, a mí me lo parece. Ilógica, irracional, alocada, ¿no? Disparatada, pero fundamentalmente inconstitucional. Inconstitucional. Está atentando contra las libertades individuales de los peruanos de movilizarnos libremente cuando no hay pues un peligro de pandemia, ni de guerra, ni nada por el estilo. O sea, en tanto ha intentado justificarlo como parte de la pandemia en un momento que el propio gobierno había llevado ya los aforos al 100%, ¿no? En un montón en todos ya, creo, los servicios, pues no parece tener mucho sentido. Los amigos abogados están señalando, creo, claramente la inconstitucionalidad, la desproporción de la medida versus la situación, ¿no? Insisto, además la situación que había en Lima el día de ayer, que no era la situación que podrías encontrar en otras regiones donde el ánimo está bastante más movilizado colectivamente, ¿no? Bastante más encendido colectivamente, y una medida que realmente no se explica ni viene acompañada de nada más. O sea, a mí me parece terrible que tenga que haber un toque de queda cuando es, de nuevo, desproporcionado, no viene al caso, mucho menos en el Lima que no se estaba moviendo, pero es que además el presidente Castillo comienza su mensaje diciendo: hemos tomado ya decisiones en el marco del diálogo que irán dando resultados. Punto, continúo. ¿Qué decisiones? ¿Qué medidas? Anuncie usted qué es lo que va a ocurrir. Explique en todo caso cuál es esa situación de peligrosidad tan grande que él se ha enterado. No sé, están preparándose atentados en la ciudad y entonces los servicios de inteligencia nos han... Diga algo de fondo. Diga algo que realmente explique que tome una decisión como esta. No ha dicho nada. Entonces, de nuevo volvemos sobre quiénes están a su alrededor, quién te recomienda que des un toque de queda como este. Ayer creo que era Daniel Encinas, un colega muy, muy querido, que decía: oye, los abogados y las abogadas están diciendo que esto es inconstitucional. Los científicos y científicas sociales están diciéndote que esto es más perjudicial para tu representatividad, para la resolución del conflicto, que va a generar más crisis. Los economistas pueden estarte diciendo
que esto va a afectar en el inmediato a la productividad, que va a afectar a miles de familias, o sea, 7 de cada 10 peruanos son informales, entre 7 y 8, que tienen que vivir del día a día. Claro, si tuvieses a profesionales como estos a tu alrededor, otra hubiese sido la decisión. Pero ¿con quién tomas esta decisión? Y además, tienes en el gabinete a un constitucionalista de solera como César Landa, que está en la Cancillería, ¿no es cierto? Yo tengo acá al costado la Constitución comentada de César Landa, porque César Landa me parece uno de los mejores constitucionalistas de este país. Yo asumo que yo creo que va a renunciar, ¿no? Ayer en la noche, tarde, eso no lo vi, lo leí, el ministro de Cultura dijo que todos los ministros y ministras habían avalado la decisión. Creo que en estas horas tendríamos que ver a aquellos ministros y ministras que se cuestionan lo que ha ocurrido, quizás renunciar, ¿no? Y entre ellos, Paula, yo creo que eso se va a ver en la conversación que vamos a pasar más adelante, cuando estamos evaluando probabilidades, escenarios, ¿no? Hipótesis. Pero yo creo que este ya es un punto de quiebre, un punto de inflexión, donde Castillo, ahora sí, tiene que considerar seriamente la posibilidad de renunciar a la presidencia de la República y cederle el mando a Dina Boluarte. Creo que en este momento es sumamente crítico lo que está pasando con el presidente Castillo, es sumamente crítica digamos, cómo reaccionas luego, ya no solamente por lo que está ocurriendo en Lima, porque podemos volver a la lógica de en las regiones no necesariamente se tiene por qué saber o sentir, e incluso podrían decir, bueno, Lima normalmente no se afecta, pues tiene algún efecto, yo qué sé, pero en general, la forma en la que se está, o sea, vamos a ver hoy día seguir el conflicto en todas las regiones, hay un conjunto de limeños y limeñas que a lo mejor van a salir, ¿cuál va a ser la represión? Obvio. O sea, ¿cuál va a ser la represión? Pero yo ya desacaté la orden conscientemente, deliberadamente, porque a mí nadie me va a cortar mis libertades. A mí me sigue preocupando que no sabemos el nivel de represión que pueda haber y entonces creo que, ok, quien tenga que salir a hacer determinado tema, que si realmente, digamos, hay un conjunto de necesidades, pero lo que no estoy de acuerdo es con estos llamados como el del congresista, un congresista de Renovación Popular, acabo de perder su nombre, de salgamos a las calles, porque temo que es desde quienes vienen, no vienen como un llamado real de cambio. A mí me suenan a la cuota de sangre de Montoya. Entonces, hay como, pero sí creo que es un momento, creo que es un momento lo suficientemente crítico como para que nos preguntemos qué está pensando la vicepresidenta Boluarte, qué va a hacer, qué va a decir, ¿no? Y esos 54 votos que la semana pasada evitaron la vacancia, probablemente se estén moviendo en este momento y lleven a escenarios en los que nos vuelve a ser importante saber qué piensa, qué haría la vicepresidenta Boluarte. Mira, en mi pequeña opinión, ¿no? Y porque yo padecí el 5 de abril de 1992, que hoy día se conmemoran 30 años del zarpazo a la democracia. Hoy es el día que hay que salir a protestar. Esta disposición absurda e irracional del presidente Castillo va a ser un boomerang. Y tiene que ser un boomerang. ¿Ya? Yo creo que ese es el punto de quiebre para el mandatario. Yo insisto en que podemos encontrar formas de protesta con un gobierno que además no ha mostrado gran fuerza, digamos, ¿no? Sino más bien en muchos contextos temor, debilidad, que ante la amenaza ya toma decisiones. No llegamos a salir a protestar contra Valer y cambió a Valer, ¿no es cierto? La sola idea de la movilización generó el cambio. Pero se demoró bastante. Se demoró 4 días, pero quizá podemos esa movilización de la que hablas puede ir empezando de formas que no coloquen en riesgo las vidas de las personas. Me sigue preocupando, de nuevo, que no sabemos cuál es el nivel de represión del que es capaz este gobierno. Yo creo que es un momento para ser radical, Paula.
Yo insistiré en que la vida de las personas es fundamental y si no, que nos lo digan las familias de Inti y Brian también. Entonces, seguramente podemos empezar caceroleando hoy que hay toque de queda y mañana, que ya no lo haya, salir a protestar. En el 5 de abril se salió a protestar el mismo día, Paula. Hubo represión, hubo represión. Son formas, Pedro. Parte de la democracia es precisamente que podamos tener disensos. Claro, obvio. Pero qué alucinante. O sea, ahora supongo que sí estamos de acuerdo en que este señor Pedro Castillo es un incompetente de marca mayor para gobernar. Creo que hay un altísimo nivel de incapacidad, no solamente en el presidente Castillo, sino en el entorno, ¿no? Normalmente tendrías que tener un entorno que te pueda decir, eso que usted está haciendo no va a funcionar, eso va a ser peor. Y exacto. No entiendo que ayer hasta las 11:50 de la noche nadie le haya logrado convencer o le haya dicho, quiero pensar que no le lograron convencer, más que nadie le dijo, es así, ¿no? Bueno, igual lo hizo. Oye, Paula, bueno, esto lo vamos a pegar ahorita con la entrevista súper interesante que tuvimos el día de ayer y que compatibiliza con todo esto que está ocurriendo, o sea, que sigue siendo sumamente vigente y sumamente actual. Gracias de nuevo, vamos a poner esto al revés, pues, ¿no? O sea, esto por delante y lo de ayer va a venir en unos segundos. Gracias nuevamente, gracias por tu tiempo y descansa un poco, que veo que no has dormido nada. Bueno, toca seguir un día alerta y tratando de ver qué se puede construir en medio del caos. Gracias, Paula, de nuevo. Un abrazo, Pedro. Nos vemos. Chao. Sigue la entrevista. Ahí nos vemos. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Hoy vamos a conversar con Paula Tábara. Paula, para más señas, es máster en políticas públicas y sociales y en liderazgo político. Paula, bienvenida. Un gusto, Pedro, acompañarte. Oye, en tu última columna en La República abordaste el tema de la idoneidad, ¿no? El concepto de idoneidad en el cargo público. ¿Pedro Castillo es idóneo para enfrentar las protestas sociales? ¿Cómo lo ves? Creo que eso es relativo. ¿Por qué lo planteo como relativo? Probablemente en términos técnicos, yo cuando abordaba en la columna la idoneidad, la planteaba en términos técnicos, en términos legales y en términos morales. Si empezamos por la parte técnica, probablemente no es una persona que conoce muy a profundidad pues, los mecanismos de diálogo, claramente está mostrando debilidades para relacionarse con los manifestantes. En algún momento fueron sus compañeros, quizás, o gente con la que pudo tener un movimiento social, pero ahora mismo no está mostrando las mayores capacidades. Y creo además que la elección que PCM ha hecho de director de diálogo, pues también hace las mismas preguntas. No es una persona que no parece tener las competencias técnicas necesariamente para ello, o al menos no en la relevancia que podían haber tenido antecesores suyos. Pero en términos, digamos, éticos, experienciales de otro tipo, uno pensaría que Pedro Castillo podría conocer cómo funcionan las protestas, podría tener una mayor capacidad para relacionarse con ello, podría decir, oye, yo también he estado en la calle contigo, ¿no? Hemos compartido, y entonces... Pero cuando dijo que los paros y los bloqueos son malintencionados y que le han pagado a dirigentes y cabecillas, siendo Castillo alguien que ha estado en ese papel, en ese rol, ¿no fue un error del tamaño de la catedral? Sí, yo creo que allí es donde yo decía, podríamos decir, pero lamentablemente creo que hay cosas que nos están mostrando que la ética del dirigente político, ¿no? Del dirigente sindical, ha variado de alguna forma al convertirse pues en la ética del funcionario público. Probablemente todo lo contrario de lo que le hubiese querido que le dijesen o que le legitimasen cuando era dirigente.
¿no? Entonces creo que sí ha fallado y no está teniendo la conducta más adecuada o de mejor talante para sacar adelante un conflicto social que va escalando, ¿no? De Sí. hecho, sus declaraciones han hecho escalar No, además, conflictos, ¿no? según Hildebrand en sus 13, estallaron 14 conflictos sociales en una semana, mientras que la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, o sea, No la tenía cabeza. entidad encargada de paliar, enfrentar los conflictos, estuvo descabezada por más de 2 semanas, y desde que Sí. empezó el 2022, de acuerdo siempre al semanario de Hildebrand, hay en total 114 conflictos sociales en todo el país, 7 en estado crítico y 30 en estallido inminente. ¿Esto cómo debería leerse? Mira, hay que pensar primero que en general Suspiras, estamos... Sí, hay que pensar primero que en general somos un país que reporta conflictos, un alto nivel de conflictividad social. Ahí hay que hacer el seguimiento a través de los reportes de la Defensoría del Pueblo, pero sí creo que el agravamiento de esos conflictos está vinculado, cuando pensamos, por ejemplo, en los conflictos que están en zona o en sector minero, en corredor minero, Sí. está vinculado con una expectativa frustrada, ¿no? Es eso lo que está haciendo crecer la conflictividad, muy probablemente, lo que uno puede percibir desde distintos actores que empiezas a escuchar hablar, de actores sociales, no es el caso Zarratea, no es la capacidad o incapacidad de gestión de gobierno, es la sensación de hay una promesa de cambio, de ajuste, y lo que estamos viendo es, o que esa promesa no se cumple. Muchas veces allí yo creo que hay una parte que tiene que ver directamente con cómo comunicas qué se puede cumplir y qué no, y qué expectativa generaste sobre lo que ibas a poder hacer, ¿no? Y además una sensación que se suma a efectivamente alzas de costos, digamos, la gasolina y etcétera, y que va generando que en todo el discurso voltees a reclamar, oye, yo esperaba una cosa distinta y no solo no la tengo, sino que mi situación puede estar empeorando. Y tú estás entretenido, entre comillas, en otros conflictos parlamentarios, de revocatoria, de vacancia, perdón, de nombramientos y tal, que no son para lo que yo te pedí que estuvieses ahí. Entonces creo que tiene más que ver con expectativa frustrada lo que está ocurriendo, y de nuevo en muchos casos quizás además con empezar a percibir la distancia con el representante, ¿no? O sea, no solamente no lo has cumplido, hay este tipo de declaraciones. Una pregunta que creo que es válida es dónde están los parlamentarios de su partido que representan a esas regiones que podrían estar haciendo de mediador, de alianza, de quien transporta la expectativa de las comunidades, qué han estado haciendo en sus semanas de representación allí, ¿no? Cómo ayudan a través de ello a gestionar los conflictos antes de que tengan que llegar a este nivel en el que intervienen ya las oficinas de diálogo como tal. Empezaba preguntándote por el tema de la idoneidad de Castillo para enfrentar los conflictos. Ahora, ¿Castillo es idóneo para liderar el país? Depende de cómo lo quieras entender, de nuevo. Creo que la idoneidad ética y moral es una cuestión que nos estamos cuestionando mucho ahora mismo del presidente Castillo. Creo que allí es donde está principalmente la debilidad. ¿Por qué digo esto? Porque yo voy a defender en múltiples ocasiones que no basta con la técnica, no basta con la tecnocracia, con la idea de lo que necesitamos es el profesional súper especializado que ha entendido perfectamente cómo funciona la política y las políticas públicas según los modelos. Tienes que tener un programa y una mirada y una visión de cuál es el país, parecía ser, y una lógica de representatividad. ¿Tú puedes tener a un dirigente sindical que tenga eso? Sí, si miramos el primer Evo, no el Evo que termina aferrándose al poder y buscando una reelección, tienes a un dirigente sindical de la mano en su vicepresidencia con un economista sumamente reputado, con mucho conocimiento, haciéndose cargo en conjunto de una gestión de gobierno con un programa. Podemos cuestionar luego si eso termina, cómo termina y en qué ha generado y etcétera. Pero podías decir, no necesitaba este señor tener un título especializado y muchos que... Lo mismo pasa con Lula en un primer momento. Estoy poniendo ejemplos
de ese sector político, de determinada la política, ¿no? Con un perfil similar. Mira, el caso de Polonia con Lech Walesa. Sí, mira, o sea, pero ¿qué es lo que terminó como presidente de Polonia y digamos hasta el día de hoy lo invitan a dar conferencias aquí, allá, ¿no? Hasta donde. Sí, o sea, es absolutamente válido. Por eso yo creo que ahí es cuando cuestionan la idoneidad y cuando decían no estaba preparado para ser presidente. ¿Qué es estar preparado para ser presidente? Lo que creo que le faltaba no tiene que ver tanto con la técnica, porque al final tú puedes aliarte con buenos técnicos que te ayuden a entender y armar un programa. Lo que le faltaba era tener ese programa, tener claridad de qué quería hacer. Y entonces con esa claridad de cuál es mi rumbo, elijo a las personas más idóneas técnicamente para que me ayuden a llevar adelante ese rumbo. ¿Y Castillo tiene rumbo? Yo lo que creo es que no hay programa, no hay claridad de hacia dónde se iba, ¿no? Tienes como el jaloneo entre el serronismo y el sindicalismo más cercano a él, y alguna izquierda un poco más técnica que se trató de acercar y que tampoco ha tenido mucha pegada, y no hay, si le preguntamos al presidente Castillo cuáles son sus 3 prioridades para los próximos años, cuando se lo han preguntado ha dicho generalidades, ¿no? Y entonces, claro, sin rumbo no puedes tener técnica. Claro, luego viene... Son 1, el pueblo, 2, el pueblo, 3, el pueblo. Sí, no más pobres, pero ¿cómo? ¿Cómo va a lograr eso? O sea, ¿cuál es su orientación? ¿Qué está entendiendo por no más pobres? ¿Que tengan más dinero, que tengan más trabajo, que tengan más alimentación, que la educación lleve a? Esa línea programática es la que está ausente, creo, en el gobierno de Castillo. Y claro, ¿legalmente puede ser presidente sin tener nada de eso? Sí. Sí, claro. Vamos a la tercera patita, la idoneidad moral. Y aunque al comienzo podías dudar, podías cuestionar, podíamos haber hecho ambigüedades sobre si era o no pertinente, pues creo que los cuestionamientos que hay ahora mismo hacen que sea difícil poder decir sí, no es idóneo y está limpio de polvo y paja. Esto, lamentablemente, en un contexto en el que la pregunta será, ¿y quién lo está, lamentablemente, en nuestro espectro político y entre nuestros actores políticos, ¿no? Ahora, así las cosas, ¿cómo avisoras tú el desenlace de Castillo? No. A ver, lo que pasa es que hay como 2 salidas que yo veo y ninguna de las cuales me parece que sea una salida realmente, ¿no? Una es la vacancia o renuncia de la que tanto se habla, o el adelanto de elecciones mediante firmas, una salida adelantada. Renuncia, él no va a renunciar, y vacancia, no hay votos. Ya, pero digamos, todas estas alternativas que ahora mismo no son, como bien dices, no están, pero eso no quita que no estén en el futuro, ¿ya? El crecimiento de esta conflictividad social puede llevar a un punto de arrinconamiento, quizás, o de alguna conflictividad social en algún momento, o puede estallar en algún momento un caso de corrupción que sea tan grande que ni siquiera sus aliados puedan seguir parados a su lado. Ya. Pero esa salida, ¿es una salida realmente a nuestra crisis? Pues es una salida a Pedro Castillo, pero no es una salida a nuestra crisis. ¿Cuál sería la salida menos traumática para el país? Personalmente sigo creyendo que todavía una salida que tendría que ser una salida que puede no ser al 2026, pero que tiene que tener de por medio reformas políticas. Es decir, que si se decide, miren, adelantamos elecciones, no sea para pasado mañana, sea adelantar elecciones para dentro de año y medio, pero con un compromiso de por medio de hacer cambios reales y de abrir puertas para la inscripción de nuevos movimientos políticos, pero no son reales. Claro, porque el Congreso no quiere. Es que ese es el asunto, que cuando uno dice, ¿qué salida le ves a esto? Lo cierto es que no hay salidas. Yo te puedo plantear cuáles son los escenarios posibles. El otro escenario posible es que Castillo dure hasta el 2026 en medio de acuerdos débiles con individuos que le vayan permitiendo garantizarse sus 44 votos a tiempo completo. Mientras tanto, una gestión pública que aguanta medias, que tiene políticas lo que pasa, cada vez peores. Cuando dice Castillo 2026, eso suena pues como el siglo 30, ¿no?
Más o menos, porque el mes de marzo ha durado 6 meses, ¿no? Más o menos, ¿ah? Hasta un Y poquito en más. todo esto, yo creo que la pregunta sigue siendo, ¿qué pasa con Dina Boluarte? Es decir, hay una salida en la cual Castillo y el serronismo crítico se vayan y Dina Boluarte y determinados sectores que puedan ser más cercanos a ella, al progresismo, a las regiones, pero no necesariamente a esa dureza, a ese Perú libre duro que la votó del partido estén. Bueno, constitucionalmente, si Constitucionalmente sí, por lo que sea, Dina Boluarte. pero por algún motivo todos los análisis que se asumen en la práctica que a Dina o la vacan con Castillo Claro. o renuncia. Así es. Yo creo que ahí hay que cuestionar incluso si no hay detrás de eso una cuestión de género también, ¿no? De asumir que la vicepresidenta no puede ponerse en esa posición, o bueno, como es mujer la sacamos de eso, ¿no? La vetamos, que pasa con muchos liderazgos femeninos. Si lo vacan o renuncian, se van todos en combo. Claro, pero Vizcarra no lo hizo. Entonces, ¿por qué tendríamos que asumir que Dina Boluarte lo haría? Y si no, es que quizás allí también hay una alternativa. ¿Que no le van a hacer la vida fácil los del Parlamento? No, no le harían la vida fácil los del Parlamento de ninguna manera, y podrían seguir intentando vacarla, pero quizás podría conseguir mayor respaldo de la ciudadanía si tiene una posición un poco más centrípeta, un poco más reformista, una mejor calidad de gabinete. Todo esto son escenarios, porque finalmente lo que te estoy diciendo es salida. Yo veo múltiples alternativas, ninguna de ellas perfecta. Ningún camino claro que diga, por aquí vamos a resolver, porque tenemos actores políticos complejos en todos los espacios. Si bastara con decir, sí, va a ganar el presidente y la mesa directiva del Congreso es sumamente idónea y retoma el orden y recuperamos la democracia y las reformas políticas, pero al mismo tiempo que se critica a Castillo, se desarman las reformas políticas que se habían avanzado, ¿no? Y se reducen las multas a las dádivas y se cambian las normas electorales cuando ya estamos en calendario electoral de las elecciones regionales y municipales. Entonces, la complejidad del escenario pasa por implica que las transformaciones reales pasan por reforma política y por cambios en los actores políticos. Y que ese cambio en los actores políticos ahora mismo es muy difícil. En Chile y en España, que son dos espacios donde hubo movilización social fuerte, ¿no? Sí. Lo que el sistema político, el establishment, le dijo a los manifestantes fue, si tienes tantos problemas, crea tu partido. Y postula tú, pues. Ya, pero las condiciones en esos espacios para crear partidos eran muchísimo más sencillas que las que exigen nuestras leyes ahora mismo para crear partidos en el Perú. Sí, es una situación. Con lo cual decir que si adelanto las elecciones y en 6 meses se vota por alguien, vamos a garantizar que votamos por alguien nuevo, es básicamente un imposible. Vamos a votar por los mismos partidos que están inscritos ahora. Ese es el tema, incluso, si esperamos al 2026, puede ser que no se logre. ¿Cuántos años lleva Nuevo Perú intentando conseguir una inscripción propia? ¿No? Entonces, las reglas de juego no favorecen que podamos cambiar o salir de la crisis. Pedro Castillo o no Pedro Castillo de por medio. Ahora, más allá de Pedro Castillo, Dina Boluarte, hasta Mari Carmen Alba, ¿ya? Lo cierto es que el Perú es un país de necesidades insatisfechas. Entonces, aquí la cuestión es, ¿qué debe pasar para que seamos un país de verdad, un país subdesarrollado, de tercer mundo, pero más o menos civilizado, ¿no? Que nos compare a Costa Rica, a Uruguay, a Chile. Bueno, un poquito, bueno, mira, si tú me dices que une a Chile, ¿qué tendría que pasar? Entre otras cosas, una carrera pública que se implemente durante 20 o 30 años, pues, ¿no? Que te garantice que entre quien entre el gobierno, tienes un conjunto de servicio público cualificado, claro. No es que entra alguien y te lo desmantela, hay una tarea inmensa, mejor reparto de la
de los recursos, que es una cosa que probablemente en Chile ahora se vaya a intentar, pero que en Uruguay se ha hecho mejor. Pero también, ¿qué tendría que pasar para que seamos como Chile, Uruguay o Costa Rica, que tengamos la quinta parte de la población y una uniformidad social un poco más, ¿no? Y un poco más de homogeneidad en determinados temas? No recuerdo quién es, pero yo siempre, cuando hablábamos de descentralización, había, pucha, no recuerdo el apellido de quién es, pero era un pensador de mitad del siglo XX que decía que la solución del Perú era aplanarlo, ¿no? Que ese era todo aplastarlo y que todo fuera igual, entonces no tendríamos todos los problemas de movilidad, de reparto de la riqueza. No hay forma. Digamos, justamente, claro, no hay forma, no hay solución. La complejidad de nuestro país es que somos un mosaico, ¿no es cierto?, de geografías, de culturas. ¿Cómo integrar todo eso para ser una nación? Porque nación no somos. La vez pasada estaba hablando con Renber, no sé si has visto el documental maravilloso del canto de las mariposas. No, todavía. Bueno, míralo, ¿no? Ahí conversé con Renber Yahuarcani, que es el personaje principal de la nación Huitoto, y descubre pues que él se siente más huitoto que peruano, porque el Estado peruano jamás ha llegado a las zonas donde vive su familia y el resto de huitotos, ¿no? Entonces, quizás lo que habría que pensar allí también es si necesitamos ser un Estado-nación, o somos capaces de constituirnos como un Estado plurinacional, donde en todo caso lo que nos unifica, lo que nos sostiene, está vinculado con, con el servicio, con los servicios que te brinde, o sea, con los servicios que te brinda el Estado, con las ventajas de convivir en un solo Estado, sin que ello signifique que tienes que ser homogéneo por igual, ¿no? No, pues, o sea, digamos, estoy tratando de pensar en los plurinacionalismos, no solo el boliviano es el que tenemos más cerca, pero tiene también sus particularidades, pero había un intento de constituir Estado plurinacional, ¿no? Claro. Voy a salir de aquí, van a decir que soy evista, pero me parece que tenemos caminos similares o experiencias similares en la conformación, no por nada eso fue Alto Perú en algún momento, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, hace poco tuvieron que votarse referéndums en Inglaterra, ¿no? En Escocia, creo que fue. Escocia. Pues la campaña no era siéntete inglés y ama a la reina y adora a Beckham. La campaña era tienes más conveniencias en lo administrativo conviviendo aquí. Hasta que les cayó el cuando en España se plantea que pueda haber en algún momento, ahora es bastante más difícil, ha habido demasiadas tensiones, pero que pueda haber un referéndum de determinación del pueblo catalán. Uh-huh. El planteamiento no es catalanes empiezan a sentirse españoles. El planteamiento es son un territorio que puede tener muy buena economía y tal, pero lo que necesitaríamos es mostrarle a los catalanes que les sigue conviniendo en términos administrativos, de gestión de servicios y tal, ser parte del Estado español, sin que ello quite que puedan mantener su lengua, mantener sus tradiciones, mantener determinadas identidades e incluso un reparto distinto de los recursos. ¿Por qué una vez acabada esta? Ahí inmediatamente saltaría el País Vasco, Galicia, pero mira, ¿no? Sí, pero por ejemplo, ¿por qué los vascos hoy en día, luego del movimiento ETA, que fue tan difícil para el Estado español, por qué País Vasco hoy en día no tiene una situación tan compleja como pueda tener Cataluña? Porque tiene un régimen económico diferenciado. ¿No? Entonces, lo que me conviene mantenerme en el Estado español, sí, pero mi economía sigue siendo autónoma. Y eso permite, pues, que en País Vasco haya determinados servicios sociales y determinada calidad de vida que no necesariamente hay en otros territorios. Ya, pero ahora, extrapolando eso al Perú, ¿cómo quedaríamos? El problema es... Aymara, las naciones de la selva,
Sí, tú podrías tener, o sea, el derecho a la identidad indígena, San el derecho a las Isidro, identidades San Isidro nacionales, y su capitán Miguel Dazo, ¿no? pero ¿cuál es el problema de todo eso? Que no tenemos lo que nos unifique con el sentido de por qué me conviene seguir siendo peruano. O sea, eso es lo que parece ausente. ¿Qué es lo que unifica o lo que permite mantener medio pegado a estos territorios? El Que el fútbol. Estado ya te ha garantizado un conjunto de servicios. Aquí no tenemos ese conjunto de servicios. O sea, parte de lo que te hace no sentir peruano es lo que tú mismo has planteado cuando hablabas de la experiencia de este líder, que es: el Estado no ha hecho nada por mí. ¿Por qué me voy a sentir peruano si el Estado peruano está ausente toda mi vida? No, además, ¿No? como enemigos, ¿no? O sea, en la época... Claro, o sea, me ha atacado, me ha intentado, se ha llevado mis recursos, ha destruido mi tierra. ¿Por qué me voy a sentir cercano al Estado peruano? Pero eso, Pedro, no es solamente entre los pueblos indígenas. O sea, yo creo que una de las razones por las cuales ahora tenemos tantas dificultades para aglutinar una sociedad civil más organizada, que no significa que no haya movimiento o capacidad de manifestación, lo estamos viendo estos días, pero aún allí, en esa movilización, una de las cosas que parece costar es identificar quién lidera, con quién dialogo, quién tiene legitimidad para hablar. ¿Por qué no podemos encontrar ese tipo de movilización con una claridad de discurso? Creo que es también porque mucho de lo que pedimos es que el Estado arregle un par de cosas, pero no se meta mucho más, ¿no? Entonces, o sea, ¿por qué voy a reclamar que funcione mejor ahora? Porque hay una cosa mucho más clara: alza de precios. Pero en general, no hay un sentido de vamos todos por la educación pública. Porque la mayoría de la gente, en cuanto tiene algo de recursos... No hay consensos en temas medulares. Pero además no hay un sentido de que sea valioso que sea así. No sé cómo explicarlo de otra forma, pero hay como una ausencia de sentido del Estado porque el Estado se ha encargado de estar ausente. Entonces, no peleo porque la educación pública sea buena, salvo quien va a la escuela pública, porque en cuanto tenga 100, 200, 300 soles más, mi mirada es: la educación privada siempre es mejor, y aunque sea pagando un poquito, aunque sea haciendo un esfuerzo, yo voy a mandar a mi hijo a una escuela privada. Entonces, lo que pasa con la escuela pública no importa, ¿no? No me peleo por la salud, no tengo un gran movimiento por la salud pública, porque en cuanto puedo, voy a un médico privado. ¿Por qué? Porque el Estado nunca ha estado bien, porque no he construido la idea de que ese servicio público es bueno, o era bueno y ahora debería ser mejor, o que lo quiero defender. Si no ha estado nunca en mi vida. Y además, en pandemia hemos visto que el Estado simplemente brillaba por su ausencia. Y aún entonces, en lugar de salir de ahí reclamando que la salud pública sea la mejor, cueste lo que cueste, ¿no? Hemos salido de allí como podemos. No quiero ser... no es una forma de acusar a la ciudadanía. Creo que es responsabilidad del Estado no haber generado esa sensación de que tenía un sentido en la vida de las personas. Y por tanto, ello mezclado con un discurso del emprendedor que tiene que salir adelante por sí mismo, ¿no? Del individuo que compite contra el otro, y de que el alcanzar determinados bienes privados me genera determinado estatus, ¿no? Entonces hemos alejado a la ciudadanía del reclamo por el Estado, del vínculo con el Estado. Claro, ¿Qué hace? El Estado es una cosa burocrática que no te funciona, porque además ahora tenemos este asunto de que las oficinas de migraciones, RENIEC y las del MTC están colapsadas ya desde hace ratazo, y en consecuencia no se pueden emitir pasaportes, DNIs, brevetes, ¿no? ¿Qué cosa nos dice eso? El Estado no funciona. El Estado no funciona, no ha funcionado, siempre me la ha arreglado por fuera, no espero nada de él. Reclamo cuando las cosas están muy graves, cuando siento que se están llevando la poca plata o sea, la plata que les termino dando,
pero hay un vínculo con lo público, ya no digo lo estatal, lo público, que no he construido, porque el Estado tampoco me permitió construirlo, y por tanto no queda claro qué reclamar para más. Yo digo a menudo que el problema no es quién queremos que esté allí, sino qué queremos que se haga desde allí. No, y Y además, todavía no hemos... ¿por dónde arrancas, Paula? ¿Por dónde empiezas? ¿Cuál es tu prioridad? ¿La educación? ¿La salud? ¿La seguridad ciudadana? ¿No? ¿La justicia? Un conjunto de infraestructura pública que te es ausente, porque de nada sirve que haya un colegio si no hay, Sí, si no hay claro. servicios de agua, si se va ¿y qué entendemos por seguridad? ¿Solo la seguridad ciudadana en términos de delincuencia, o también el hecho de que hay personas que viven en la punta de un cerro que se sabe perfectamente que el día que hay un terremoto eso se va a caer, pero no tienes alternativas habitacionales adecuadas y dignas para esas personas? Pues, Porque bueno, cuando les ofrecen algo acá, algo para que salgan de allí, se lo ofrecen a 3 horas de su lugar de trabajo. Entonces, pero claro, todo eso, de nuevo, todo está vinculado con qué entendemos por lo público y cuánto lo valoramos y cuánto ha hecho el Estado porque no lo sintamos nuestro. Y ¿qué eso, país, por eso digo, qué país eso será más complicado, Paula? eso va por los pueblos indígenas y va por quien vive en San Juan del Lurigancho o quien vive o quien tiene una casa en la que, o sea, una persona enferma en casa y no tiene ningún tipo de seguridad social, sin importar en qué lugar de la ciudad viva, ¿no? Entonces, en consecuencia, necesitamos un estadista de primera o a Superman. O a la Liga de la Justicia completa. Para la Liga de la Justicia Mandan completa, para que se encargue de la seguridad ciudadana. pero no, de nuevo, no basta con a quién necesitamos, nos necesitamos todos. Porque por creer que, o sea, lo que otro que te puede pasar es que llegue Además, alguien, te necesitamos venda el rollo de que es institucionalidad. perfecto. Claro, porque no es un tema de personas, es un tema también de institucionalidad. Necesitas que las normas les favorezcan, ¿no es cierto? Que las normas sean adecuadas para generar los cambios. Necesitas que sean las personas idóneas las que estén tomando las decisiones, no solamente en el gobierno, puedes tener al mejor gobernante y tener el Congreso que tenemos, Pues, y que todo se quede congelado, sí. ¿no? O sea, aquí estos días quienes están pasando piolas son los parlamentarios, ¿no? Que tienen más desaprobación que el presidente. Sí, y que de nuevo deberían quizás estar en sus regiones tratando de averiguar qué está pasando, ¿no? Y mediando de alguna manera. La tarea de representación no acaba con los 2 minutos en que le dicen al ministro en el pleno del Parlamento, es que en el pueblo tantitos no hay posta médica. La tarea de representación es más amplia que eso. Podrían estar tratando de construir normas que no sean como lo que hoy se votaban 3 cosas que eran lo mismo que el presidente ya anunció ayer. Mucha utilidad no tiene en ese sentido. Pero es que además, con un parlamento ideal, con una institucionalidad ideal, con una cabeza de gobierno y ministerios ideales, si la ciudadanía no está presente diciendo qué quiere, qué necesita, cómo cree que deberían hacerse las cosas, participando y haciendo un voto crítico a futuro, digamos, las cosas también se pervierten y cambian y los gobernantes pueden tener la técnica perfecta que les diga que las cosas hay que hacerlas de A manera y no darse cuenta que la ciudadanía en realidad las necesitaba de Z manera. Sí, nos faltan demasiadas cosas, Paula. No podemos pretender que basta con o sea, no vamos a elegir bien mientras no nos comprometamos con cómo elegimos tampoco. Mientras las reglas de juego no estén dadas para que tengamos mejores candidatos, pero además mientras no nos comprometamos con lo que pasa después. Es verdad. Así que cuando me preguntaba si hay salida para esta crisis o cuál es la salida a todo esto. La salida menos traumática, te preguntaba, ¿no? La salida menos traumática sigue siendo muy compleja y no es mañana. Eso sí me parece siempre importante decirlo. No, ninguna de las alternativas que nos quieren ofrecer como mágica es mágica. Muy bien, Paula. Oye, muchas gracias por esta conversación. Te voy a invitar de nuevo, porque los temas son tan vastos, tan amplios, tan complejos, que en una conversación de 20, 30 minutos no queda nada claro. No, o sea, y no hay manera. Claro que no hay nada claro.
Y que las cosas que podemos saber que son necesarias no están dadas necesariamente las condiciones. No, pues, Con lo porque no hay cual- voluntad política. No hay voluntad política ni en el Ejecutivo, ni en el Legislativo. Sí. Y nos Yo te falta doy la receta. más. Podemos construir y nos sentamos muchos y discutimos, ¿no? Entre especialistas, ya esta es la solución. Da lo mismo mientras no tengamos voluntad de los políticos, de las políticas, mientras no tengamos a la ciudadanía dispuesta a presionar a esos políticos y Eso políticas. ahí. Nos falta también espíritu de ciudadanía, espíritu de ciudadano. Claro, pero por Es un años tema, es un también tema las- también importante, ¿ah? Sí, pero por años también se construyó, por ejemplo, la idea de que no éramos ciudadanos, éramos clientes del New Public Management. Y eso es otra de las cosas que Es ha verdad. deteriorado el vínculo verdad. ciudadano-Estado. Es Pero digo, hay como varias aristas que mirar ¿Varias? de cómo hemos ido llegando a esta situación. un huevo. Oye, Paula, muchas gracias de nuevo y nada, hasta cualquier momento. Claro que sí, un gusto, Pedro. Gracias, Paula. Fue Paula Tábara. Con ustedes, amigos. Lindo día. Chao.